Hoy, 25 de Elul, como nombramos ayer a la noche, también es el día de la creación del mundo. Lo que dice el comienzo de la Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Ese fue un día como hoy, 25 de Elul. El sexto día de la creación es el día que celebramos, Rosh Hashanah, que es el día de la creación del hombre. Acá trae el año que se escribió la Yom Yom, que fue en 1943, el 25 de Elul cayó Shabbat, y al ser el Shabbat previo a Rosh Hashanah, se dice todo el Teilim temprano por la mañana. De hecho, hubo gente que le preguntó al Rebbe, que le dijo que no alcanza a decir todo el Teilim porque le cuesta mucho, porque le lleva muchas horas. Entonces el Rebbe le dijo, de a partir de la medianoche ya puede arrancar. Bueno, y acá trae que cuando la parsha de Nitzavim y Vayelech, como este año se leen separadas, la séptima aliyá y la octava se leen exactamente lo mismo. ¿Y qué dice el Ayom Yom de hoy? Dice así, el Alter Rebbe contó, cuando estuve en Mesrich, en lo de mi maestro, el Maggid de Mesrich, Rabbi Dov Verde en Mesrich era el maestro de él. Cuando el Alter Rebbe viajó a Mesrich y estuvo ahí, su maestro dijo en nombre de su maestro a su vez, que era el Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, el fundador del Hasidismo, y el Baal Shem Tov dijo así, el séptimo mes es el mes de Tishrei, este mes que empieza el lunes que viene por la noche, que es el primero de los meses del año, es bendecido por Hashem mismo en el Shabbat Mebarjim, o sea, en este Shabbat, ¿quién bendice nosotros no hacemos la bendición? ¿Por qué no la hacemos? Porque la hace Dios mismo directamente, que es el último Shabbat del mes de Elul. Y con este poder bendice Israel los meses 11 veces al año. Está escrito, Atem nitzavim hayom, ustedes están erguidos, están parados hoy, como dice la Parsha esta semana. Ese hoy se refiere a Rosh Hashanah, que es el día del juicio. Como está escrito, ha llegado el día que el Targum traduce como ha llegado el día del gran juicio. No obstante, ustedes están parados, erguidos, nitzavim, vale decir, resultan triunfantes en el juicio. Esta aseveración de triunfo en el juicio próximo de Rosh Hashanah, contenida en las palabras de apertura de Nitzavim, es la bendición de Tishrei por parte de Dios, corporizada en la lectura de la Torah. O sea, ¿por qué tenemos el triunfo asegurado? Porque Hashem mismo bendice a este mes. Entonces, si Hashem lo bendice, todo lo que viene con bendición. El Shabbat anterior a Rosh Hashanah, que es el último del mes de Elul, se lee la Parsha Nitzavim, que es la bendición de Dios en el Shabbat de bendición del séptimo mes, Shabbat Mebarjim, que es de por sí saciado y sacia a todo Israel de abundante bienestar para todo el año. La palabra Sheva, 7, puede leerse alternativamente como Soba, saciedad. Sabemos que la Shin es una letra que si le ponemos el puntito a la derecha se lee como Shin, y si ponemos el puntito a la izquierda se lee como Sin. Entonces Sheva y Soba se escribe exactamente igual. Entonces se aprende, se hace una relación entre los dos. El 7, que es el séptimo mes, nos sacía de bendición, especialmente por todas las festividades, que este mes también es llamado el mes de las festividades. Un segundito, voy a arreglar la cámara. Bueno, obviamente, al ser esta Parshat Nitzavim,
la parsha que siempre se lee antes de Rosh Hashanah. Y ya hablamos ayer que lo que dice Atem Nitzavim Hayom Kulhem, ustedes todos están parados, firmes, erguidos frente a Hashem, se refiere al día de Rosh Hashanah. Y como hablamos ayer, que la clave es que estemos todos unidos, pero indudablemente tenemos que decir que no solamente el comienzo de la Parshá, donde enumera los 10 distintos tipos de Yehudim que componen el pueblo de Israel, y estamos todos juntos, parados, listos para recibir las bendiciones de este gran día que es el día de Rosh Hashanah. Indudablemente que si esta Parshá todos los años se lee en el Shabbat antes de Rosh Hashanah, entonces cada detalle, cada tema que tiene esta Parshá, seguro que tiene que tener algo, una enseñanza para Rosh Hashanah. Ayer hablamos del principio de la Parsha. Hoy vamos a hablar de la última parte de la Parsha. Dice el Talmud que si la persona hace teshuvah, la persona se arrepiente y retorna a Hashem a través del amor, puede lograr, así dice, Zdonot Naazulo Kezohiot, aquellos pecados que uno cometió incluso adrede, a propósito, sabiendo que estaba pecando. Pero hay mucha gente, hay muchas cosas que pasan. A veces uno se equivoca sin saberlo, pero a veces la persona peca adrede. ¿Qué quiere decir que peca adrede? ¿Es un pecador? Yo no lo diría de esa forma. Pero él piensa, yo no soy una persona, voy a hablar en el idioma coloquial. No soy una persona religiosa, yo no cumplo Shabbat. Como no cumplo Shabbat, entonces transgredo el Shabbat. Yo no como kosher, lo ha leído, Harvey Shalom, ¿no? De Shabbat y el kosher. Yo no como kosher, entonces puedo comer lo que quiera. Pero no es que no es que la persona a propósito transgrede el Shabbat. No es que la persona a propósito come taref o treif, algo que no es kosher. No, como él no asumió todavía el comer kosher, entonces automáticamente come lo que venga. Por ahí dice, no como jamón, o no como no mezclo carne con leche, qué sé yo, que ya son puntos a favor, ni que hablar. Pero no es que va a comer treif a propósito, ¿no es cierto? Taref, sino que come taref. Pero en definitiva, los pecados los hizo adrede, a sabiendas de que no es algo correcto de acuerdo a la religión o de acuerdo a lo que la Torah dice. Dice, si la persona retorna y retorna con amor, todo lo que hizo sin querer se le transforma, todo lo que hizo negativo se le transforma en positivo. Esto que era una mancha, ahora es una habitación que brilla, para tener una idea. Lo que estaba en deuda, imagínense, uno tenía una deuda de un millón de dólares y de repente le aparece que tiene 1 millón a favor. Si uno debe si uno debe 1 millón de dólares y de repente el banco le condena la deuda por lo que sea, uno ya va a estar contento. Pero acá no es solamente que está contento, nos condenaron la deuda, no. Hacemos teshuvá por amor. Todo lo que debíamos ahora pasa al haber. Debíamos un palo verde, ahora tenemos un palo a favor. Esto es algo maravilloso, pero se puede hacer justamente con la teshuvá. Pero la parshá de la semana nos da pautas de cómo tenemos que comportarnos. Y es muy interesante, lo voy a leer en castellano, algunos versículos, y después vamos a tratar de analizarlos un poquito, de nutrirnos un poco más. Esto es el final de la parshá, los últimos 6 versículos. Voy a leer los primeros. Dice, mira, he puesto ante ti hoy la opción de vida y bien o muerte y mal. Pues hoy te ordeno amar a Dios, tu Señor, marchar en sus caminos y observar sus mandamientos, sus preceptos suprarracionales y sus preceptos racionales, para que vivas y prosperes. Dios, tu Señor, te bendecirá entonces en la tierra
a la que vas para heredarla. Bueno, y después sigue diciendo, pero hablemos hoy, siempre estamos ante Rosh Hashanah y en general siempre tratamos de hablar de temas en positivo. Y después cada uno sabe que hay que hacer la parte positiva. Ahora, la tarde, ¿qué dice la Torah? Después dice que si uno no se va a portar bien, le puede pasar esto, lo otro, y al final termina diciendo, Ubajarta Bajaim, y elegirás la vida. Ahora acá viene una pregunta. ¿Hace falta que la Torah nos diga, elegirás la vida? Y más aún, Ubajarta, vas a elegir la vida como una orden. Entonces acá no es simplemente decir, sí, cada persona quiere vivir. Seguro que cada uno quiere vivir. El tema es, ¿qué es vida? ¿Qué significa vivir? Si uno va a ir a preguntarle a un médico, doctor, yo quiero vivir, y es un tipo que es, lo aleino, es diabético, y se come todos los postres azucarados del mundo y todo, y se siente mal, y le sube el azúcar, y lo aleino hay que internar, lo que yo. Entonces el doctor le dice, vos querés vivir? Claro que quiero vivir. Bueno, pero si querés vivir, tenés que cambiar tu dieta. Lo primero que tenés que hacer. En la parte espiritual, pero que en realidad no es la parte espiritual, es la vida del Yehudí, que es un componente de ambas, de la materia y el espíritu. Nuestro cuerpo es santo, o tenemos que santificarlo. Nuestro alma es una parte propiamente dicha de Hashem, y se unen para hacer desde este mundo enamorada para Hashem, como decimos siempre. Entonces tenemos que entender qué es la vida y qué es lo contrario de la vida. Y por eso la Torá nos dice, Ubajarta Bajai. Hay una historia, bueno, esta historia en sí pasó infinidad de veces, en un montón de épocas de la vida tal vez, pero más cerquita lo tenemos en la época del comunismo, cuando el gobierno del zar había prohibido el estudio de la Torá. Entonces, ¿cómo hacían para estudiar Torah si estaba prohibido? Y esto, lo que les voy a contar ahora, yo lo escuché ahora de otro, pero esto me lo contó alguien que vino de Rusia, un muchacho, hoy ya es un rabino, pero me lo contó cuando era muchacho, que él había venido de Rusia y cómo era la vida ahí. ¿Cómo hacían para estudiar? Hoy en día, Baruch Hashem, tenemos escuelas con la última tecnología, con todo lo que tenemos, y los chicos, Baruch Hashem, van, vienen con uniforme y con los útiles y con todo. En aquella época, hacerlo esto abiertamente era directamente peligro de vida. Entonces, ¿qué hacían? Y ellos por lo general elegían alguna casa que tenía un altillo, un sótano, que estaba en alguna calle media deshabitada del pueblo, y ahí tenían armado todo el sistema de estudio. No solamente que tenían armado el sistema de estudio, vieron que hoy en día uno entra a un edificio y dice plano de evacuación, por si Hasbe Shalom hay un incendio o alguna otra cosa. Ellos tenían, no estaba escrito, pero ellos tenían un plan de evacuación o de escondite. Si venían los de la KGB o la policía rusa o soviética, ellos sabían, cada chico sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Eran chicos chiquitos, más grandes, distintas quitos, distintos grupos, ellos tenían claro lo que tenían que hacer. Pero en adición, ahora, ¿cómo sabían que venían los de la policía? Siempre tenían dos pibes que estaban en la puerta, haciendo, como decimos, haciendo de campana. ¿Qué hacían? Estaban en la puerta, como que están en la calle, jugaban a la perinola, o jugaban al arco de la flecha, o al dinenti, o alguno de esos jueguitos de chicos. Y cuando venía la policía, entonces los pibes chiflaban. El chifle era la señal que hay moros en la costa y que hay que esconderse. Bueno, un día están estudiando, pero y el Moré les habla, era justo en esta época de Elul, y el Moré les habla
que está muy bien que ellos, a pesar de los peligros, vienen a estudiar y se sacrifican y hacen el esfuerzo, etcétera, pero hay que poner un poco más. Hay que jugársela más por el estudio, por la conexión con Hashem. El Moreles está hablando de eso y en eso escuchan el chiflido de lo de afuera. Perdón, antes de eso un detalle que me olvidé. El Moré hablaba con tanta pasión que los chicos se pusieron a llorar, se emocionaban tanto y lloraban. Mi papá me cuenta que cuando él iba a la yeshiva acá en Buenos Aires, tenían un Rosh Yeshiva que se llamaba Abraham Israel Mishkin, que era mejid nuestro, que él dice que él fumaba, estamos hablando de los años 40, ¿no? Que él fumaba un habano y él les daba charlas así de conducta, de comportamiento. Entonces, él cuenta que se acuerda de chicos que estaba, el Rosh Yeshiva estaba con el habano, en aquella época se ve que se podía, y les hablaba, dice que era tan duro lo que les hablaba, que se podía cortar el aire con un cuchillo. O sea, no se escuchaba el bolido de una mosca. Volviendo a Rusia, el Moreles está hablando, los chicos con esa pasión y los chicos se ponen a llorar. Y en ese momento se escucha el chiflido de lo de afuera. Los pibes rápidamente agarraron los libros, los escondieron y cada uno fue al lugar donde se tenía que esconder. Pasó el peligro, pasó unos minutos y se escuchó un nuevo chiflido. El segundo chiflito era que podían volver a la rutina, que la policía pasó de largo. Bueno, Baruch Hashem, cuando vuelven los chicos, el Morel les pregunta a los chicos, hay algo que no entiendo. ¿Por qué cuando yo les estaba hablando, estaban todos emocionados hasta las lágrimas? Y después cuando escucharon el chiflido, todos se olvidaron de las lágrimas, se pusieron en acción y fueron a esconderse. ¿Por qué esta diferencia? Entonces los chicos le dicen, Moré, es lógico, estamos en peligro de vida, entonces no hay tiempo para llorar, hay que ir y esconderse, si no, no nos matan si llegan a entrar. Le dice el Moré, así tiene que ser cuando ustedes cumplen con Torah y Mitzvot. No hay que cumplir Torah y Mitzvot porque Dios no va a castigar, no ese es el sentido en este caso, sino porque eso es la vida. Así como ustedes, tan expeditivamente, tan rápido, cada uno sabía lo que tenía que hacer en cuestión de 30 segundos, ya no había nadie más ahí en el lugar de estudio, cada uno sabía dónde era su escondite, no se veía un libro, no se veía nada. Así también tiene que ser la forma como nosotros servimos a Hashem. Y esto es un bajar tabajayim, vas a elegir la vida. Y uno tiene que entender que a veces tenemos buenos pensamientos, incluso a veces tenemos buenos mensajes, hablamos lindo y lo pensamos en serio y lo decimos en serio, pero nos falta el empujoncito, nos falta la acción. Se cuenta en la época previa o de la destrucción del segundo templo, el rebe de todos los Yehudim se llamaba Rabbi Hanan. Cuando estudiamos la historia de Tisha B'Av en el templo, estudiamos la Gemara, en la parte del Talmud, ahí habla sobre todo lo que hizo Rabbi Hanan. Había uno que era un reo, el jefe de los reos. Y este jefe de los reos se llamaba Rabbi Shimon ben Lakish. Se llamaba Shimon ben Lakish en principio. Este muchacho era un tipo fuerte, fortachón, vio a lo lejos y le pareció que había una mujer hermosa por ahí en algún lado caminando. Entonces cuenta ahí el Talmud que este Resh Lakish que hizo saltó de un muro para el otro
para poder llegar a donde estaba la mujer. Y ahí se dio cuenta que no era la mujer, sino que era Rabbi Yohanan. Confundió a Rabbi Yohanan a lo lejos, a Rabbi Yohanan con una mujer hermosa. Entonces ahí Rabbi Yohanan le dijo, mirá la fuerza que tenés. Vos viste, te pareció que había una mujer y querías ir a hacer lo que querías hacer con ella. Y sacaste fuerza, hiciste algo sobrenatural. ¿Cuánto más aún se puede hacer, vas a poder lograr si utilizar esas fuerzas para el bien, para estudiar la Torá? Y de hecho, hizo Teshuvah y se convirtió en un gran sabio del Talmud. Y ahí se llamaba Rabbi Shimon ben Lakish, o como llamado también Resh Lakish. Hay muchas discusiones entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan, es muy interesante. Cuentan que ellos estaban caminando un día y vieron un pobre en la calle. Desgraciadamente, por lo menos caminando acá por Buenos Aires, caminamos por la calle y se presenta gente que nos pide, tiene una moneda, tiene algo para darme, y uno tiene la duda si será, no será, para qué será, bueno, pero no importa. Pasaron por ahí y un pobre les pidió una moneda, les pidió algo para comer o no sé. Le dijeron, después cuando volvemos, a la vuelta te vamos a dar. Cuando volvieron, el pobre se había muerto. Se murió de hambre. Y ellos, Rabbi Hanan y Resh Lakish, quedaron re mal, imagínense. Ellos podían haberlo salvado la vida y no le dieron de comer y el tipo se murió. Entonces dijeron, bueno, ya que no nos pudimos ocupar de él en la vida, vamos a ocuparnos de él de muerto. Vamos a ocuparnos de que tenga un sepelio, que ver Israel como corresponde. Cuando lo fueron a agarrar, vieron que el tipo tenía adentro en un bolsillo, tenía una bolsa llena de piedras preciosas. Pues ahí se dieron cuenta de que el tipo no se murió porque ellos no le dieron comida, se murió porque era un tacaño, era un avaro y ni siquiera era capaz de gastar para su propia comida. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá cómo uno puede transformar de algo que pudo ser negativo, decir, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para hacer algo bueno. Y eso es lo que, por ejemplo, Rabbi Hanan a Resh Lakish le dio la llave para la sabiduría. Le dijo, vos mirá la fuerza que tenés, la inteligencia que tenés para el mal, imagínate si lo vas a usar para el bien. Y ahí a Resh Lakish le cayó la ficha y fue y lo hizo. Entonces, hay una historia muy conocida por ahí, pero de nuestra época, que también nos muestra la oportunidad, cómo es aprovechar las oportunidades y saber las fuerzas que uno tiene. Todos escuchamos hablar de Steve Jobs. Steve Jobs, el que inventó el Apple y tantas cosas. Resulta que Steve Jobs tenía una compañía, fundó su compañía y tenía miles de empleados. Y tenía un problema, no sabía cómo manejar a los empleados. Él era un genio de la técnica. Ustedes saben que él lo echaron de la facultad. Bueno, toda la historia, no viene al caso ahora, todos los detalles. Pero el tipo era un genio. Pero manejar la empresa no sabía, no podía. Entonces, ¿qué hizo? Fue a Pepsi y contrató al CEO de Pepsi para manejar la empresa. Entonces lo pusieron al CEO en el directorio y para que él maneje a los empleados a todo y todo. ¿Qué pasó? Pasó un tiempo y este CEO de Pepsi, que estaba en el directorio, se puso de acuerdo con todo lo demás y lo sacaron del directorio a Steve Jobs. Lo echaron. Entonces quedó en nada. ¿Qué hizo? Él tenía algunas ideas diferentes, no me acuerdo justo cuál producto, él inventó
desarrolló, digamos, mucho producto, ¿qué hizo? Él fundó otra empresa que se llama Next. Y ahí empezó a desarrollar algunos otros elementos, que no viene al caso ahora para la historia, porque no sé justo cuáles. Habría que mirarla, googlearlo y ahí seguramente va a aparecer. Cuando él creó un nuevo elemento, un nuevo aparato ahí en Next, entonces lo ofreció al mercado. ¿Y quién vino a comprarlo? Apple, de vuelta. Entonces, ¿qué hicieron? Le compraron todo y lo pusieron de vuelta en el directorio. En otras palabras, estamos ahora antes, digo, tengo un montón de material, pero creo que la idea está clara y estamos en horario. Cada uno de nosotros tenemos, dentro de nosotros tenemos unas cualidades y tenemos herramientas maravillosas que Hashem nos dio. Y a veces por ahí fracasamos en una cosa o en la otra, pero no quiere decir que somos unos fracasados. Quiere decir que tenemos que seguir intentando y tomar buenas decisiones. ¿Y cuándo es el momento? Ahora en Rosh Hashanah. No porque ayer nos va a castigar, no porque seguro que uno tiene que ser consciente de lo que viene, pero todos podemos tomar decisiones. Y si vamos a mirar a lo largo de la historia, vamos a encontrar todo tipo de personajes que gracias por ahí a cuestiones negativas que les sucedieron, fueron los grandes triunfadores, que si no le hubiese pasado eso, hay que ver si hubiesen triunfado. Nosotros tenemos todos para triunfar. Como dijimos al principio en el Ayom Yom, Hashem bendice este Shabbat y esto nos asegura que vamos a ser inscritos y sellados para un año bueno y dulce. Nosotros tenemos que aportar lo nuestro. Tenemos que saber que dentro de nosotros lo tenemos todo. Hay que ir y hacerlo, tomar la decisión, pero lo más importante, lifol. Lifol quiere decir la acción. Hay que pensar, hay que hablar, pero lo más importante es la acción. Ya que con algunos nos vamos a ver si Dios quiere en los próximos días, pero no con todos, te aprovecho para desearles Shanato vamos a tocar, Tikatbu, Betejatmu, que tengan un año bueno y dulce, sean inscritos y sellados en el libro de la vida, en el libro de la larga vida, en el libro de la salud, en el libro de todas las cosas buenas, que tengan najes de todos vuestros hijos, nietos, padres, amigos, de todo el ambiente, que tengamos najes, tengamos salud y tengamos parnasá y que todo sea en abundancia material y espiritual, que venga Mashiach ya, que los que necesitan buenos shidujim, que los tengan, ustedes saben que en Rosh Hashanah se estipula lo que va a pasar durante el año, los que necesitan shidujim, que tengan para sus hijos, los que necesitan comprar una nueva casa, que la puedan comprar, un nuevo auto, dar buena educación a quienes lo necesiten, que todas las necesidades sean y sean tal cual como Hashem lo escribe en su sagrada Torah.